Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos a este programa Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Un programa de temporada que con muchísimo amor hemos querido preparar para ustedes en este canal, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Este programa, cada semana trataremos temas interesantes que nos ayudan a nosotros crecer, enriquecernos en la espiritualidad que nos regala la Iglesia Católica. Yo cada día más, mi gente bella y hermosa, me siento feliz de lo que soy. Católica, apostólica y romana. ¿Para qué irme a otra iglesia? Si mi iglesia católica yo tengo todo y sobre todo tengo a Jesús y todos los sacramentos. Te invito, mis queridos hermanos, a iniciar este hermoso programa, ponernos en las manos del Señor, que es Él el motor principal y es quien dirige, quien tiene la conducción, la producción, todo honor y honra dirigir este programa. Así que desde ya vamos a ponernos en las manos de Jesús y de María Santísima. Oremos. Oración para Cuaresma. Señor, en esta Cuaresma te pedimos decisión para nuestros pasos, entrega en nuestros gestos, fortaleza en las decisiones que tomemos, alegría en medio de las dificultades, constancia en el cansancio, capacidad de levantarnos en las caídas, dejarnos sorprender por ti, abrir nuestro corazón a tu palabra, luz para el camino. Que seas tú, Señor, el que acompañe nuestros pasos. Señor, queremos esta Cuaresma caminar contigo. Frases cuaresmales. La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. Papa Francisco. Feliz, mis queridos hermanos, de estar compartiendo una vez más con cada uno de ustedes este programa especial de temporada, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Y hoy, aún más feliz por la oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros de estar vivo, de ver un nuevo día. Pero sobre todo, hoy estoy acompañada de un sacerdote muy querido por cada una de nosotras, las hermanas misioneras del Padre Fantino. Nos acompaña hoy en el tema el Padre Heberto Suriel. Padre, bienvenido al canal La Voz de María y a este programa especial. Mucho cariño para ustedes, muy contento también de compartir en este programa de temporada, como tú has dicho, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Y de verdad feliz también, no solo de compartir contigo, sino también con cada uno de los amados televidentes que en La Voz de María están siempre en sintonía llevando el ritmo de la programación. Así que vamos a compartir, esperamos que sea el mismo Señor quien ponga amor, palabra, Espíritu Santo en nuestra vida, para que también puedan llegar lo que compartamos acá a cada uno de ustedes. Amén, así es, Padre, que sea el mismo Señor que ponga palabra en nuestros labios para nosotros, como verdaderos discípulos de Él, llevar la palabra de Dios. Y sobre todo, Padre, en este tiempo que la Iglesia nos regala, este tiempo propicio como lo es el tiempo de Cuaresma. En este programa nosotros los hemos dividido con temas interesantes que nos ayudan a nosotros también a seguir creciendo, pero sobre todo llenándonos en este mismo espíritu que la Cuaresma nos regala a nosotros. Y hoy queremos, Padre, compartir el tema súper interesante. Diría yo, Padre, el más esencial, excepto sin dejar los demás, que todos son interesantes, sí, claro, y todos son importantes y nos ayudan a nosotros también cambiar de vida y nos ayudan cada día más crecer en la espiritualidad. Este tema que queremos compartir hoy con ustedes, y me acompaña, ya le dije, el Padre Heberto, así que ustedes pónganse cómodos en su casa para llenarnos del Señor y compartir del tema de la oración. Padre, el motor que nos mueve a nosotros, Padre, porque sin la oración nosotros no somos nada.
Es como decía la grande Santa Teresa decía, la oración es lo que me eleva y lo que hace que mi alma esté todos los días en pie. Es lo mismo que tiene que ser la oración para nosotros, es el alimento. Cuando nosotros tenemos, pongo el ejemplo de una matita, bueno, algunas mujeres que les gustan mucho las flores, padre, en mi caso no me gustan tanto, verlas sí, pero no me gusta mucho, ¿verdad? El cuidado, el cuidado, padre, verlas sí. Usted tiene una plantita, debemos echarle agua, que abono, que un sinnúmero de cosas. Sor María sabe muy bien de esto de flores y Sor Yossi también porque le encantan las flores. Y yo veo este amor, incluso hasta le hablan a las flores. Sí. Asimismo yo veo que la oración debe ser para nosotros, debemos cultivar la oración. Sobre todo, también igual que esta mata usted le echa agua, que abono, así también debemos nosotros echarnos cada día ese abono delante de Jesús, delante de María Santísima, para poder estar en pie de lucha, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Empecemos por ahí, Padre. ¿Cómo define el Padre Berto la oración? Bueno, sabes que la oración, en términos general, ¿verdad?, es el medio que se ha utilizado desde siempre. El ser humano ha utilizado este diálogo, dirigirse hacia una divinidad, hacia un ser supremo, ¿sí? Pero en todo esto hay que saber diferenciar una oración de la oración cristiana, y ahí es donde está el meollo del asunto. La oración cristiana. Entonces, vamos a enfatizar en este aspecto de la oración cristiana, porque desde mi experiencia, la oración es el lugar de encuentro. Fíjense, para muchas personas la oración es solo un irse a la presencia de Dios, pero hablarle, y cuando se cansan de hablar, terminaron la oración. O más bien, cuando ya no encuentran qué hablar, entonces ya, y se van de la oración porque terminaron. Sin embargo, cuando tenemos la conciencia de que la oración es el lugar de encuentro, yo voy a encontrarme con alguien, pero yo tengo que tener bien claro quién es ese alguien. Ese alguien no es como que nos encontremos tú y yo. No, ese alguien es el Señor, el Creador. Ese alguien es mi Dios, es mi Salvador. Ese alguien es aquel que me dice que es camino, verdad y vida. ¿Sí? Pero no solo porque Él lo ha expresado, sino porque mi vida se siente en la mentira cuando no está en Él. Mi vida está también extraviada cuando no está en Él, haciendo referencia a camino, verdad y vida, ¿verdad? Y mi vida se encierra en ese sinsentido, vacío, en sombra de muerte cuando no está en Él. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que la oración no solamente es una práctica de alguien como decía una película, Furia de Titanes, que esa película extraída de la mitología griega. Entonces, ¿cuál era el concepto de oración en la mitología griega? La oración es yo dirigirme a una divinidad para aplacar la ira de esa divinidad. Sin embargo, la oración cristiana no es así. La oración cristiana no es para aplacar a alguien que está allá con los dientes por desgarrar, y con la oración yo lo apaciguo. No, la oración es alguien que está con brazos abiertos para amarme. Por eso yo defino la oración también, agregando a lo que hemos dicho ya, que es el mejor espacio para encontrarme con Dios y que Él me moldee. Que Él moldee, puesto en las manos de aquel que me ama, que es mi Padre. Y ahí está la diferencia de oración cristiana de otros tipos de oración. Y hablando de tipos de oración, Adelaine, me gustaría aclarar algo también, porque un artículo que fue elaborado desde la Congregación para el Culto Divino sobre la oración cristiana y esta forma de oración que estamos viendo ahora.
de manera especial influenciada por Oriente, por los orientales. Dentro de ello está el yoga, Sí. que es una forma de relajación, meditación, que en cierto sentido, sí, puede hacer muy bien, hace muy bien porque relaja todas esas cosas. Ahora, cuando esto comienza a comunicar con alguien que no es el Dios verdadero, entonces ahí debemos nosotros tener cuidado. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de relajación, meditación con influencia oriental de la oración cristiana? Fíjense que este tipo de relajación, sí, yo voy a conectarme con algo, una energía, el cosmos, lo otro, qué sé yo qué, pero en definitiva voy a buscarme a mí mismo, mi relajación, mi equilibrio, y está muy bien. Sin embargo, la oración cristiana es más que eso. Como decíamos, es encontrarme con alguien y que ese alguien que me ama tanto, que me envuelve en su amor, ese relajarme, ese equilibrio, Él como mi creador, entonces Él sabe dónde ir poniendo cada cosa. Por eso hablé del moldear, ¿sí? Entonces es importante, cuando uno no tiene en cuenta esto en la oración, entonces vamos a orar, pero no le damos el espacio a Dios, sino que vamos también nosotros buscándonos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces lo que yo creo como definición de la oración es el espacio de encuentro con aquel que me ama, que es mi Padre, que es mi Creador, que en las manos de Él, amándome, es capaz de ir poniendo cada cosa en su lugar. Y aquí entra también lo que Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Muchas personas, creyentes, cristianos, van a la oración y no encuentran ese lugar de descanso, sino que se van cargados. Cargados, porque al ir a expresar, entonces cuando yo me concentro, esto hasta psicológicamente es comprobado, cuando yo enfoco mi mente en un problema, lo voy agravando. Pero cuando ese problema yo lo pongo en las manos de Él, y no solo el problema, Dios quiere que me ponga yo con todo lo que soy y lo que tengo. Sí, no es solo el problema, es que tú te pongas. Y esto sí lo vemos en cada uno de los personajes de la Biblia que hacen oración. Así es, Padre. Sobre todo, Padre, me llama mucho la atención. Usted define la oración como el encuentro. El Padre Ignacio Larrañaga, en su libro de oración, de taller de oración, Encuentro, este es el nombre que lleva, nos habla mucho del silenciamiento. Y usted decía, muchas veces vamos delante de Jesús, pero ¿qué pasa, Padre? Nunca tenemos el encuentro. Nuestra alma, que los grandes místicos también hablan de este silencio, de escuchar a Dios en lo más profundo de mi corazón, no hago un silenciamiento, hablo y no dejo que Él me hable en mi interior y voy a escuchar su voz. Y sabe, Adelaine, que esa es la parte más importante de la oración. Sí. Cuando llegamos ahí, entonces encontramos realmente el descanso. Cuando Dios habla, cuando su voz susurra, hasta la muerte se espanta. Hasta la muerte. Entonces, no digamos el problema, porque sabemos, como nos decía la segunda lectura del domingo, nos decía, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro. ¿Quién? El capítulo 8 de la carta a los Romanos es que toma esta frase. ¿Quién contra nosotros? Entonces, si yo tengo esta confianza de que estoy en las manos de Él, entonces, ¿quién contra mí? Eso es también parte de la oración. A través de esta oración, Padre, nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y es como dice la Biblia, es nosotros quedarnos rendidos ante sus pies. Pero Amén. Jesús nos enseña a nosotros, Padre, por medio de unos modelos que en la iglesia son los modelos nosotros seguir, que son los discípulos, a orar. ¿Qué nos puede decir usted de esta oración o de esta forma de enseñar Jesús a través de sus discípulos? Que nosotros oremos igual que ellos. Sí, es interesante. Cuando uno mira a Jesús en la oración, porque Jesús no hacía las cosas solo por Él hacerlas.
Él tenía también la intención de instruir a sus discípulos. Por ejemplo, cuando Él dice que viene a secundar lo que hemos dicho, cuando Él dice a sus discípulos, cuando oren, no crean que porque digan muchas palabras es que van a ser escuchados. Entonces, a veces pensamos eso, ¿sí? Es que la oración que no va acompañada de un corazón abierto, y cuando hablo de corazón no solo al órgano del ser humano, corazón, porque en la Biblia corazón es aquella parte central del ser humano donde nace la voluntad, el deseo. Por eso es que dice Jesús también, si miras a una mujer deseándola, es decir, desde ahí, desde el corazón. O sea, eso va diciendo lo que tú eres, lo que tienes. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice, no es porque digan muchas palabras, entra a tu cuarto, ve allí, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y aquí está lo esencial, Padre. Cuando los discípulos le dicen a Jesús en el capítulo 11 de Lucas, enséñanos a orar, lo primero es que ellos vieron a Jesús. Y cuando vieron a Jesús, ellos vieron algo distinto que no lo vieron en los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, y ellos oraban. Ellos oraban, además, todos los judíos tenían que orar. Entonces, está de más que un judío le diga, enséñame a orar, si eso es más, antes de que le dieran cualquier toma de leche para alimentarlo, estaba la oración. Entonces, ¿cómo que van a decirle que enséñame a orar? Enséñanos a orar. No, lo que pasa es que están viendo en Jesús algo distinto. Y lo que están viendo, lo que decíamos, es no solamente yo dirigirme a alguien que está lejísimo por allá. A alguien. El Dios, creo en Él, pero que está por allá. No, lo que vieron en Jesús fue una cercanía. Y por eso cuando Él le enseña a orar, le dice, cuando oren digan, Padre. Padre. Entonces, cuando tú vayas a orar, ten en cuenta esto. Delante de quien tú estás. No es cualquier cosa, no es cualquier persona, no es cualquier imagen, es Padre. Y cuando se habla de Padre, es aquel que te da vida. Es aquel que es capaz de guiarte, de amarte, de acogerte. Sí, eso es Padre. Fíjense, no vamos a entrar ahora en todos los detalles de esta oración del Padre Nuestro, que nosotros la tenemos como oración principal, por eso es la oración dominical, se le llama en la liturgia. ¿Por qué? Porque es la oración expresada por Jesús. Pero déjame aclarar algo en cuanto a esto. Me llama la atención que si es una oración tan importante, tan esencial por salir del mismo Jesús, si buscamos en todo el quehacer de los discípulos en el Nuevo Testamento, no hay en ningún lugar que ellos estén usando esta oración. A mí me llama la atención eso. Y hasta me he preguntado, ¿cuál es la razón? ¿Será que ellos no oraban el Padre Nuestro? Y entonces pude descubrir algo. La oración donde descubrimos a Dios Padre, que nos presenta a Jesús con el Padre Nuestro, es una oración paradigmática. Es decir, una oración modelo que sirve de guía, donde me va a guiar que cuando yo vaya a orar, tengo que saber que estoy delante de mi Padre, que me ama. Y después todo lo demás. Y entonces cada una de la oración de los discípulos que vemos en el Nuevo Testamento está impregnada por el Padre Nuestro. ¿En qué sentido? De que reconocen primero a Dios como el Padre, como aquel que ama, Señor de cielo y tierra, pero es mi Padre. Toda la oración, ¿sí? Y esto sí lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí está la raíz de la oración de Jesús ante sus discípulos, que Él les dio a conocer que ese Padre con el que Él se relaciona y tiene intimidad, es Padre tuyo y es Padre mío, y entonces entra en tu cuarto, ve allí, ora a tu Padre, déjate amar, ponte en sus manos,
Y ahí está la fuerza de la oración. Así es, Padre. Pero a través de la oración, nosotros, de verdad, los católicos, somos, Padre, como, ¿cómo le digo? Como cambiamos mucho, porque en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, en noche oscura, como decía San Agustín y todos esos grandes santos, Santa Teresa, es cuando me aparto de Dios. Entonces, es como algo, lo contrario debería ser. Cuando yo estoy en esta noche oscura, día de desierto, cuando no encuentro el sendero, la luz, es cuando más yo debo orar y hacer esta oración del Padre Nuestro con mucha fe. Entonces, la oración en tiempo de prueba debe ser mi fortaleza, no mi debilidad. Y ahí, Amén. Padre, queremos tocar este punto ahora. Muchas veces no oramos en los momentos de prueba. Sí. Y yo creo que hay que entender lo que somos nosotros como seres humanos, Adelén. Nosotros como seres humanos, tenemos el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es que cuando siento amenazada mi vida, por todos los medios, yo voy a buscar enfrentar esa amenaza, salir corriendo de esa amenaza, o cuando no puedo con esa amenaza, entonces me siento vencido. Me siento vencido por esto que me está amenazando, y las pruebas nos amenazan. Nos amenazan, aunque algunas de ellas no es para dañarnos la vida en el sentido de que nos va a dar muerte, algunas, porque otras sí, ¿verdad? Entonces, aunque algunas de ellas no tienen esa amenaza, sin embargo, sí nos hacen reconocer nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Y fíjate cómo eso es parte de la vida. Eso es parte de mí como ser humano. ¿Por qué? Porque yo soy una criatura. Y como criatura, entonces, soy algo que va evolucionando, y la evolución me va haciendo pasar por cambios. Los cambios me hacen pasar por crisis. Esas crisis entonces van generando en mí desgaste en muchas cosas, porque mejor quiero estar en aquello donde estaba tan cómodo y ahora me invitan a un cambio. Entonces esto va generando toda una serie de cosas internamente que nos hacen también el espíritu muchas veces debilitar. Sí, porque lo que pasamos corporalmente también nos afecta en el espíritu y viceversa. Entonces, te digo para que nos entendamos un poquito como ser humano. Entonces, en toda esta realidad, cuando nos sentimos amenazados, lo que buscamos es por nuestra propia cuenta querer, o sea, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a actuar instintivamente por nosotros. Pero ese actuar por nosotros no nos deja ver a quien está de nuestro lado. Porque yo quiero salvarme. Por eso Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero es cuando yo quiero hacerlo por mí mismo. Tú quieres hacerlo por ti mismo. Entonces lo deja de lado a Él, que es el que puede salvarte, el que puede salvarme, como dice uno de los salmos. Entonces, en las pruebas es el indicativo de que nosotros estamos en un proceso de cambio, en un proceso que si bien nos hace sentir el desgaste, la debilidad, es también para que con humildad nos demos cuenta que necesitamos de Él. Pero cuando esto no lo vemos, entonces es que más nos deprimimos, vamos en declive, nos caemos. Pero es el indicativo de que yo estoy necesitando más de Dios. Pero entonces quiero guiarlo, controlarlo por mí mismo. Y ahí está el gran problema. Entonces, las pruebas, decía Pío de Pietrelcina, que si descubriéramos el valor de las pruebas, todos los días le pidiéramos al Señor, mándame prueba, Señor, mándame. ¿Por qué? Porque en la prueba, dice el apóstol Pablo, dice,
muy a gusto presumo de mis debilidades. Pero no es porque Él esté presumiendo, porque, fíjense, en las debilidades nosotros salimos corriendo. Pero Él dice, porque en las debilidades es cuando se manifiesta la fuerza de Cristo. Pero cuando nosotros no vemos eso, nos quedamos mirando la debilidad y no vemos que ahí es que Él quiere actuar más. Pero para que Él actúe, yo tengo que darle el espacio. Entonces las pruebas lo que hacen es que quiero dirigirme yo por mí mismo y no me rindo ante Él. Y ahí está la gran dificultad. Y la oración lo que hace es volvernos a Él para que Él actúe. Ese es. Así es, Padre. Como usted decía, el apóstol San Pablo dice, cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Amén. La oración nos hace a cada uno de nosotros ser fuerte, pero debemos orar, ir a este encuentro de oración para tener la fortaleza que viene de Él. Y luego nada te va a turbar. ¿Por qué? Porque está puesto en las manos del Señor. Él te lleva y es quien dirige tu vida. Amén, sí. Y es así, la oración nos fortalece de verdad. ¿Y por qué nos fortalece? Porque como seres humanos no solo somos carne, nosotros somos también esa parte, le llamamos desde la fe espiritual. ¿Sí? Que otras personas con otras creencias, credos, le digan de otra manera, pero creemos en esa parte espiritual, que es el soplo de Dios. Fíjate, ese soplo, entonces, cuando yo como, me fortalezco, me alimento. La oración, entonces, cuando me encuentro con Dios, ese soplo se renueva y yo me fortalezco. Me fortalezco de tal manera que, aunque sienta la debilidad de mi cuerpo, de mi carne, también está esa fuerza de Dios, ese soplo de Dios. La oración nos hace ver con claridad también. ¿Por qué? Porque ya no vemos solo con estos ojos, sino que Dios va, como dice Él, yo soy la luz del mundo. Y el que cree en mí no camina en tinieblas. Vamos viendo con claridad y encontrándole sentido hasta las pruebas, a los sufrimientos, a la enfermedad y hasta la muerte. Por eso entonces en el cristiano la muerte no es el signo de el fui vencido, de que con tierra tiene, no es la desesperación. Fíjense, esto no quiere decir que no haya dolor y tristeza, no, pero hay una esperanza que está más allá del dolor. Y yo creo que esto es lo bonito de la fe que se fortalece con la oración, recordando que con esa relación encuentro con Dios. Así es, Padre. Bien, ya el tiempo, nosotros cuando hablamos de la oración, siempre que hablamos del Señor, Él mismo nos fortalece y nos llena. Padre, tres santos, me gustaría que usted entienda que nos dirigen a nosotros o que en momentos de oración han estado siempre delante de Jesús. Tres santos. Hemos mencionado algunos santos, pero usted ya, como estos santos que, porque uno siempre tiene esos santos de devoción. Yo soy muy devota de San Benito Abad, de San Agustín, Santa Teresa y Santa Catalina. Siempre hay con ellos. Estos santos que usted en momento de dificultad, usted, ay, San fulano. Bueno, alguien una vez nos dijo en una clase que hay santos declarados por la iglesia, es decir, canonizados. Sí. Pero hay otros santos que no han sido canonizados, que están en medio de nosotros. Y mire, y yo voy a referirme a esos santos en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad que estamos rodeados de personas santas. Y que a mí me hayan motivado en la oración, sí he conocido. Y lo he conocido en enfermedad. Y ahí he descubierto presencia de Dios y santidad. Cuando estaba en la cueva de Cebicos, me encontré con algunas personas que yo decía, santos, esas personas son santos. Y compartir con ellos en su enfermedad, viendo cómo allí se entregaban a Dios después de tantos años en una cama, entonces me motivaban. ¿Sí? Entonces ahí veía yo la fuerza de la oración en ellos. Puedo mencionar así dos personas. Petra,
allá en la cueva de Cebicos. Y bueno, se me olvidaron ya el nombre de los otros dos, pero wow, personas que realmente, y para mí son santos. Esos santos los he visto que su oración, el encuentro con Dios es su fortaleza. Los demás, ya la persona lo puede encontrar en los libros, en internet y esa cosa, pero a ellos no lo van a encontrar en internet. No lo van a encontrar. Y sí, son para mí modelos de oración, ellos. Así es. Bien, Padre, muy agradecida de usted que haya venido a compartir con nosotros, sobre todo con todos los hermanos televidentes que están ahí en sintonía con este programa especial Cuaresma Camino hacia la Pascua. Padre, siempre de costumbre cuando traemos un sacerdote invitado a nuestro programa, que nos dé la bendición, tanto para aquellos que en este momento están ahí esperando de esa bendición del Todopoderoso. Vamos a pedir al Señor que Él se complace en aquellas personas que acuden a Él con humildad pidiendo que les bendiga. Él es fuente de bendición. Que haga descender su bendición, pero que esa bendición se convierta en hambre de Él, para que por medio de la oración vayas a encontrarte, alimentarte, seas fortalecido, seas renovado en Él, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Gracias Berto, a ti, Adelaine, por compartir con nosotros. Amén. Usted Para no es servir. de lejos, sino de cerca, usted de los nuestros. Pero claro que Claro sí. que sí. Así que nosotros continuamos con más de este programa especial. Confía, confía, confía en el Señor. Confía, confía, de tus problemas Él tiene la solución. Confía, confía, confía en el Señor. Aunque los problemas de la vida te hayan robado la paz, las noticias que has recibido se han llevado tu felicidad. El Señor está aquí, te vino a socorrer, te pide que toda tu confianza la deposites en Él. Confía, confía, confía en el Señor. Confía, confía, de tus problemas Él tiene la solución. Confía, confía, confía en el Señor. Dios te dice que no temas, por tan grande que sean las pruebas. Si los vientos te quitan la fuerza, Él te da paz en medio de la tormenta. Solo basta que tengas fe, que confíes en Él. No hay nada que Él no pueda hacer, pues tiene mucho poder. Confía, confía, confía en el Señor. Confía, confía, de
tus problemas Él tiene la solución. Confía, confía, confía en el Señor. Confía siempre en el Señor. Y es el tema musical que nosotros acabamos de escuchar de Raidy Tineo. Feliz, de verdad que sí. Y me siento muy orgullosa, de verdad. Y me siento también afortunada cuando yo veo jóvenes dispuestos a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como lo es en el caso de Raidy. Raidy, bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Cuéntame un poquito. Por la gracia de Dios estamos muy bien. Qué bueno. Me gustaría que nos cuente, no tan solo a mí, sino a todos los hermanos televidentes que están atentos a ese programa, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Este tema musical, yo no escribo canciones, Raidy, el Señor no me ha dado el don de cantar, pero más o menos nosotros los que escribimos producciones o siempre estamos escribiendo cosas, hay un momento que nosotros llamamos lo que es la musa del Señor, la inspiración, el momento de oración, que le llega a Raidy este tema tan hermosamente, confía siempre en el Señor. Y como hoy nosotros estamos hablando de la oración, es propicio a nosotros hablar acerca de esa inspiración que el Señor ha puesto en tus manos. Bien, para ser un poquito más sincero conmigo mismo y con los demás, pues esta canción de Confía en el Señor nace a través de una situación reflejada en una persona que siempre ha estado ahí para acompañarme, para darme ánimo en mis momentos donde me siento decaído, donde no tengo fuerza, donde quiero tirar la toalla. Esta persona siempre me aconseja, me anima, me motiva, es como esa fuerza motivadora, ese motor que me impulsa a seguir hacia adelante. Entonces llega un momento donde las cosas son al revés. Esa persona necesitaba de mí, entonces no sabía cómo hacerlo. Digo, oh Señor, dime la manera en cómo yo puedo motivar a esta persona en un momento de situación difícil, ya que siempre lo hacía conmigo, ahora me corresponde a mí. Entonces le pido al Señor cómo lo hago, de qué manera, y me inspira una canción. Me dice, dile a esa persona que confíe en mí, que confíe en mí, que soy su Dios. Eso me manda a decir el Señor. Entonces ahí digo, sí, pero ¿cómo se lo digo? ¿De qué manera? Y ahí pone en mí esta idea, confía en el Señor. De esos problemas, Él tiene la solución. De esos problemas, ya Él está ahí, activo, pendiente, 24/7. Así es. Entonces, cada palabra de esta canción fue como si yo se lo dijera hablado. Óyeme, los problemas de la vida, las noticias, todo eso te quita la tristeza, la alegría, perdón, te marca con una tristeza inmensa. Entonces, le digo, confía en Él. Y verás que esos problemas, esa tribulación, ese momento difícil, ya no va a ser un problema, sino que van a ser bendiciones, pero tienes que confiar. Amén, de verdad que sí. Bueno, la primera vez que escucho esta canción, que tú la cantaste en una de las misas, dije, wow, de verdad que tiene mucha letra. Y cuando nosotros escuchamos, nos damos cuenta que estaba en oración. Porque cuando yo digo confía en el Señor, de todos los problemas que tú estás pasando en tu casa, en tu hogar, el Señor tiene la solución. Él tiene una respuesta para ti. Así que ánimo, no te preocupes, siempre confía en el Señor. Es un tema que nos ayuda muchísimo en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos que nos sentimos desanimados, pero también en momentos cuando estamos en la oración. Saber que el Señor a todas tus preocupaciones, Él siempre tiene una respuesta. Y yo por acá, Raidy, tengo este CD musical muy hermoso. Los muchachos me ayudan, por favor. Confía en el Señor. Y yo quiero de verdad que sí motivar a todas las personas que en este momento están viendo el programa a que adquieran
este CD. De verdad que sí. Además de esa canción, tenemos muchísimas canciones. ¿No puede decir cuáles más tenemos, Raidy? Aquí veo La Familia, veo Confía en el Señor, que es el tema que lleva el CD. Sáname, Dame fuerza. ¿Todas son tuyas? Bueno, ¿Tu autoría? Hay una que no es mía y es la canción de La Familia. Ok. Pero quise hacerla porque es una canción muy hermosa, es una oración que debemos llevar con nosotros mismos hacia los demás. Es la única, pero ya las otras canciones son inspiradas por Dios a través de su siervo. Amén, así es. Y vuelvo y retomo la idea de que las personas compren este CD. Con él ayudamos tanto a Raidy, lo que invirtió en él, pero no tanto a él, sino también a tu crecimiento espiritual. Decía en la introducción, jóvenes, me da mucha alegría cuando veo jóvenes como Mikey, como Raidy, como Luciano, como Julie, y Yolanda, tantos jóvenes llevando la palabra, Ariel, llevando la palabra de Dios, sin importar lo que dirán los demás, que es como la incógnita de nosotros los jóvenes. Ay, pero si me ven en la iglesia, si me ven cantando. A Raidy lo veo muchas veces en Facebook, veo algo que me gusta mucho de ti, y es el Santo Rosario, lo sigo ahí siempre. También Fernandito, que es de nuestra parroquia, un niño con mucho talento, y lo veo a ustedes haciendo en Facebook el Santo Rosario. ¿Qué pasa? Que muchas veces utilizamos las redes sociales para llevar otro mensaje. Algunas veces veamos en Facebook que videos cantando, pero de otras cosas, noticias sangrientas, muchas cosas negativas. Y cuando yo veo esto, digo, qué hermosa. Y te quiero animar, de verdad que sí, a que sigan. Llegaron a un momento difícil, un momento de prueba, personas que no le va a gustar esto, que ustedes como joven, a través de este formato de Facebook Live, ustedes lleven el Santo Rosario, lleven oración como era la que tenía anoche, y yo ahí estoy siguiendo a Raidy. Me gustó también que incluyeron un día a Julie. Eso le dio un toque muy bonito, porque siempre, no es porque soy fémina, pero nosotras las mujeres damos siempre un toquecito. Y de verdad que sí. Le felicito a ustedes por tomar esa iniciativa de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Muy bendecida, Raidy, porque hayas compartido con nosotros este tema que el Señor ha puesto en tu corazón y que ya es un tema nuestro de orar en todo momento. Así que, Raidy, nos quedamos acá porque en la parte final también vas a compartir con nosotros, vamos a orar con Dios mediante. Continuamos con más de este programa. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Papa Francisco. Queridos hermanos, y Yuleidi de la Cruz, como siempre, nos tiene a cada uno de nosotros esos tips acerca del tema del Papa Francisco, del mensaje que el Papa nos envía a cada uno de nosotros para la Cuaresma 2018. Así que pasamos con Julie del otro lado del set a ver qué nos tiene para compartir con nosotros en este día de hoy. Paso contigo, Julie. Gracias, Hora de Lenny. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que como siempre mantienen la sintonía. Voy a compartir con ustedes algunos tips que nos regala el Papa Francisco para vivir a plenitud esta Cuaresma 2018. En primer lugar, nos invita a dejarnos guiar e iluminar por la palabra de Dios, que nos fortalece como verdaderos cristianos. Pero sobre todo estamos invitados a orar con un corazón ferviente y entregado a Dios. También, mis queridos hermanos, en la homilía de este día, el Papa Francisco nos invita a orar para que la vergüenza se vaya de nuestro lado, para no juzgar a los demás. Orar por la gracia de la vergüenza para no juzgar a los demás, ya que continuamente, con frecuencia,
juzgamos a los demás sin importar qué situación, qué momento o qué circunstancia está atravesando aquel hermano, pero sin embargo criticamos sin importarnos. Sacamos a la luz todos sus defectos, todas sus cosas negativas. Pero estamos invitados a orar por esa persona, porque no somos jueces. Estamos invitados a orar por cada defecto, por cada situación que esté pasando tu hermano o tu hermana, porque juzgando o criticando no le vas a buscar la solución al problema que está atravesando esa persona. También somos llamados a mostrar humildad ante Dios, pero también a reconocer que somos pecadores, pues el Señor con toda su misericordia va a ser misericordioso con cada uno de nosotros. Pero recuerda, tú también tienes que ser misericordioso con tu hermano, debes orar por tu hermano, debes interceder por tu hermano, elevar una petición al Señor, ofrecer una misa, un rosario por el Señor, porque todo eso es oración, pero también debes hacerlo con el corazón y entregado al Señor. Espero que todos estos tips te hayan servido para que lo pongas a la práctica primero contigo, luego en tu hogar, después con tus hermanos y amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Es interesante, mis queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, usted saber cuáles son aquellas canciones propicias que la iglesia nos regala y sobre todo que usted esté acorde con la liturgia, que usted sepa que usted va a cantar, si le invitan a una música, si usted va en su carro también, tenemos que ir siempre en sintonía con lo que la iglesia nos regala, acorde siempre con la liturgia. La iglesia se sabe organizar, para eso nosotros tenemos tiempo que la iglesia se divide en cada tiempo litúrgico y tenemos nosotros que saber qué debo hacer en cada tiempo. Por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, nosotros, acá usted no ve en el set que tenemos flores, porque en el tiempo de Cuaresma, nosotros, la iglesia no se pone flores. Tampoco tenemos otros colores más que el color morado, que es el color de luto, que nos invita a nosotros a estar también en penitencia. Pero vamos a hablar, yo no sé mucho